Hola, ¿qué tal? Esta es una de las escenas que grabé durante mi viaje a Cozumel en el pasado 2022. Y al pasar justamente por acá, me sorprendió bastante ver aeronaves antiguas de las Fuerzas Armadas de México. En ese preciso momento veníamos viajando en un taxi con una señora taxista de lujo. Nos venía narrando un poquito de historia, un poquito de cómo están los lugares en Cozumel, las playas, los restaurantes. Y precisamente cuando pasamos por este sitio, nos comentó brevemente sobre la historia del Escuadrón 201. Después de ver estas imágenes de Segunda Guerra Mundial, quizás tú no te imaginabas que México había participado activamente en ese combate. Recuerdo muy bien mis clases de historia allá por el año 1985-86, cuando mi maestro de la secundaria técnica número 4 nos comentó un hecho relacionado con el Escuadrón 201. Desde ese momento, y me da pena confesarlo, hasta el año pasado, cuando viajé a Cozumel, me quedé con la idea de que ese escuadrón era una de las vergüenzas de las que México no quería hablar. Sin embargo, a raíz del comentario de la taxista y de una pequeña investigación en Google, me di cuenta que lo que nos había narrado mi maestro era una total mentira. Mi maestro, quizás poco informado sobre el tema, narraba una historia diferente sobre el escuadrón. Mencionaba que se había caído por ahí en el Pacífico y que prácticamente era una vergüenza para México. Inclusive nos hacía un chiste bastante gracioso, donde comentaba: y el presidente Camacho, que se sintió muy macho, le proclamó la guerra a Alemania. Y con ese chiste me quedé toda la vida. Esas eran las palabras de mi maestro. Y cuando reviso la historia y cuando me dice la taxista que cada año hacen un evento conmemorativo para los veteranos sobrevivientes del famoso Escuadrón 201, me fui para atrás como el condorito y empiezo a investigar. Y me doy cuenta que precisamente cuando arranca la Segunda Guerra Mundial, México se mostraba ante esta guerra tan importante y que la verdad como país no estábamos preparados para soportarla. Sin embargo, en el año de 1942 empiezan una serie de ataques a buques mexicanos petroleros por parte de las fuerzas alemanas. Y es precisamente aquí en el Golfo de México cuando son derribados 6 buques. El primero fue el 13 de mayo de 1942, su nombre es Buque Petrolero del Llano. El 20 de mayo derriban al Faja de Oro. El 26 de junio derriban al Tuxpan. El 27 de junio derriban al Chiapas. El 27 de julio derriban al Oaxaca. Y finalmente, el 4 de septiembre de ese mismo año, derriban al Amatlán. Estos hechos ocasionaron que desde el primer derribe del buque del Llano, el presidente declarara firmemente la participación de México en la contienda de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, tal y como lo narraba mi maestro, hubo algunas bajas durante el entrenamiento. Y aún con todo eso, en 1944, 2 años después del primer suceso, el Escuadrón 201 inaugura su participación en la Segunda Guerra Mundial, misma que se llevaba a cabo básicamente en el Pacífico, muy cerca de la zona de Filipinas y muy cerca de las islas japonesas. Contaba con solamente 30 pilotos. Siguieron participando, siguieron apoyando a Estados Unidos en algunas misiones y el 26 de agosto de 1945 se realiza su última misión en el Pacífico. Y de esa fecha, hacia noviembre del mismo año, participa en algunos reconocimientos importantes por parte de nuestro vecino del norte. Y finalmente, el 18 de noviembre, regresa a México, donde se le recibe con un importante desfile que podrás verificar en Google. También a la misión del Escuadrón 201 se le llamó Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Y aunque esta participación en la Segunda Guerra Mundial nos costó por ahí de $3 millones, nos hizo figurar dentro de los nombres de los países aliados que habrían ganado la contienda de la Segunda Guerra Mundial más importante de todos los tiempos. Y para finalizar
todo este discurso histórico, les dejo algunos comentarios de la taxista donde nos revela algunos nombres importantes, sobre todo uno, que es el que dice que tenía cercano a ella porque era papá de un amigo, y es un señor que quizás ya falleció al día de hoy, no estoy seguro, pero que cada año recibía honores junto con algunos otros compañeros veteranos por haber participado en la Segunda Guerra Mundial respaldando a México con el Escuadrón 201. Continuamos.